Buenos días. Para hoy corresponde continuar con el capítulo 23, correspondiente a distribuciones continuas de carga y la ley de Gauss. Entonces, para iniciar, podemos iniciar recordando una fórmula que vimos en el capítulo pasado referente a lo que es el campo eléctrico, que decía que para el campo eléctrico, para calcularlo, el campo eléctrico va a ser igual a la constante Coulomb por la carga entre el radio al cuadrado y esto en la dirección del vector R. En este caso vamos a hablar de cargas puntuales o todos los elementos QI que van a estar distribuidos en cierto elemento, por así decirlo. Entonces, para una distribución continua de carga, el campo eléctrico se va a calcular mediante la integral que podemos ver acá a la derecha. Es decir, la constante de Boltzmann por la integral de dq entre el radio al cuadrado y nuevamente en la dirección de R. ¿Y de dónde sacamos este término de dq? Este término lo vamos a obtener de lo que es y se conoce como densidad de carga. Esta puede ser volumétrica, superficial o lineal. Entonces, para iniciar con la volumétrica, dice por acá que si una carga Q está uniformemente distribuida en un volumen V, la densidad de carga volumétrica, ρ, se define como el Q o la carga entre el volumen, donde ρ va a estar en coulombs por metro cúbico. Después, definido de manera similar, está sigma, que nos dicen que sigma se define como la carga entre el área y por ende va a tener unidades de coulombs por metro cuadrado. Y por último está la densidad de carga lineal, que lambda se va a definir como la carga entre la longitud o el L y este tendrá unidades de coulomb por metro. Cabe destacar también que en el caso de que la carga no sea uniforme, si la carga no está uniformemente distribuida en cualquiera de las modalidades que vimos, ya sea volumen, área o lineal, la manera en que se va a calcular va a ser por mediante pequeñas cargas de dq. Y estos se van a definir como se ve por acá, donde dq va a ser igual a ρ por la derivada del volumen, dq va a ser igual a sigma por la derivada del área, o bien lambda por la derivada de la longitud. Entonces, para ejemplificar un poquito esta parte, dice por acá un ejemplo, una barra de longitud L tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud lambda y una carga total Q. Entonces, calcule el campo eléctrico en un punto P que se ubica a lo largo del eje, perdón, a lo largo del eje largo de la barra y a una distancia A desde un extremo. Entonces, vamos a comenzar definiendo los datos que tenemos por acá. Vamos a tener que, en este caso vamos a utilizar la densidad de carga lineal. Estamos hablando de una barra. Entonces, vamos a definir d dq igual a lambda de okay. En este caso, el radio va a ser el X. Estamos moviéndonos en el eje X. Y el vector de posición del campo eléctrico va a ser en la dirección menos I. Podemos ver que el campo eléctrico está saliendo hacia la izquierda, es decir, en la dirección X negativo. Por eso se define de esta manera. Entonces, para realizar el cálculo, vamos a decir que el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb, perdón, por la integral desde A hasta L más A. ¿Y por qué de A hasta L más A? Podemos ver que en un inicio, desde el punto P hay una separación de A y el punto final
como podemos ver acá en la figura también, es A y L, o sea, la sumatoria de estos dos elementos. Entonces, esto sería únicamente lambda de Q entre X al cuadrado. Perdón, lambda de Q no, lambda de X. Lambda de X ya definimos anteriormente el de Q como lambda de L, y en este caso, como ya mencionábamos, la longitud es también en el eje X. Entonces va a ser por lambda de X. Entonces, perdón, esto va a ser igual a la constante Boltzmann de Coulomb, perdón, por, al realizar la integral, nos va a quedar, recordar que cuando un término es cuadrático o de orden superior, y se integra, si está en el denominador, podemos hacer lo siguiente, decir que es un x menos 2 y recordar que una integral se le suma 1, entonces nada más quedaría x a la menos 1 multiplicado por el negativo del exponente. Entonces vamos a decir que en este caso la integral va a quedar de la siguiente manera: a más L más la longitud menos 1 más 1 entre A. Esto por ese signo negativo que les mencionaba. Y esto va a ir nuevamente en la dirección menos I. No le puse acá la dirección menos I. Ok. Y con esto vamos a llegar simplificando a que no saqué aquí el término referente a la longitud y a lambda. Aquí en este caso, perdón, con ese detalle, quedaría Q después de realizar la integral, quedaría Q entre L, porque recordemos lo que vimos antes, que lambda es igual a Q entre L, en el caso de la densidad lineal. Entonces, bueno, quedaríamos así. Y finalmente, el término que obtendríamos es la constante de Coulomb por la carga entre A por A más L. Y esto en la dirección menos I. Y este sería el resultado que obtendríamos, perdón, para este ejemplo. Entonces podemos continuar con la definición de lo que es el flujo eléctrico. El flujo eléctrico es proporcional al número de líneas de campo eléctrico que penetran una superficie. Si el campo eléctrico es uniforme y forma ángulo θ con la normal a una superficie de área A, el flujo eléctrico a través de la superficie el flujo eléctrico se denota como se ve por acá, con omega mayúscula, si no me equivoco, que se llama este término. Y va a ser igual a el campo eléctrico por el área, y en el caso que exista un ángulo, por el coseno de ese ángulo. Entonces, también se puede decir que el flujo eléctrico es el producto punto del campo eléctrico con el área, el vector de campo eléctrico punto vector de área, donde siempre es importante que
En el caso de un área, de tener cierto plano con cierta área, ese vector siempre va a ser perpendicular a la superficie. Es decir, en este caso de la figura que podemos ver acá a la derecha, esta figura, el área podemos ver que está, por así decirlo, en un plano XY, y entonces el vector de área va en la misma dirección que está yendo el campo eléctrico. Es decir, bueno, entonces este es el vector de área, siempre perpendicular a la superficie. Va a suceder esto. Entonces, por lo tanto, va a ser paralelo al campo eléctrico también en ciertos casos. Entonces, por eso también podemos definirlo como producto punto. Entonces, nada más conocer que el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por el área, por el coseno del ángulo si es que existe. Entonces, podemos derivar una ecuación general donde vamos a decir que el flujo eléctrico es igual a la integral del campo eléctrico punto la derivada del área, o bien un pequeño trozo de lo que es el área superficial. Y bueno, acá a la derecha hay un ejemplito de esto que decimos que dice por acá que el campo eléctrico forma un ángulo θ con el vector AI, definido como normal al elemento de superficie. Perdón, esta imagen corresponde a un pequeño elemento de área superficial ahí en un campo eléctrico. Entonces, bueno, aquí también denotan lo que decía anteriormente, que sale el vector del área es normal a la superficie, es decir, es perpendicular. Entonces, por esto les mencionaba también lo de que se puede definir como un producto punto. Y siempre la integral es respecto a la superficie. Entonces, podemos ejemplificar también por acá. Dice que un campo eléctrico no uniforme está dado por la expresión que podemos ver por acá, donde A, B y C son constantes. Entonces, determina el flujo eléctrico a través de una superficie rectangular en el plano XY, que se extiende desde X igual a 0 hasta X igual a W, y desde Y igual a 0 hasta Y igual a H. Entonces, podemos ir montando por acá cómo sería nuestro flujo eléctrico. Decimos que el flujo va a ser igual a la integral de campo eléctrico punto la derivada del vector de área. Ahora, ok. Nos dicen que el plano es un plano XY. Por lo tanto, la dirección de este vector de área, como vimos ahora, que va a ser normal al plano, entonces el área va a estar en la dirección K. Ya vimos que el plano está en XY, entonces este vector de área va a estar en la dirección K. Y recordemos que el producto punto se puede hacer únicamente con vectores unitarios similares. Entonces, nuevamente, al estar en el plano XY, el valor de Z va a ser 0. Este término se va a cancelar, va a quedar 0. Y quedamos únicamente con AY en I más CX en K. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar como el campo eléctrico. Ok, entonces, continuando con la ecuación que vimos antes, vamos a decir que AY en I más CX en K punto DDA en K. Entonces, como mencionaba, solo los mismos vectores unitarios pueden
multiplicarse por ellos. Entonces este término se va a cancelar, va a desaparecer y vamos a quedar únicamente con X a la hora de evaluar. Es decir, la ecuación nos va a quedar de la siguiente manera, que el flujo eléctrico va a ser igual a la integral. Nos dicen por acá los límites de 0 a W de Cx de A. O bien, este DDA puede sustituirse por la altura en Y, que ya la conocemos, va a ser H por D de X, que este término me va a dar una altura. Vamos a estar multiplicando una distancia por otra, por así, perdón, me va a dar un área. Estaríamos multiplicando, por así decirlo, base por altura. Entonces, este término tendría un área. Entonces, voy a borrar por acá. Ay, lo borré todo. Bueno, no importa. Entonces, estamos con que el flujo eléctrico, perdón, el flujo eléctrico va a ser igual a la integral de 0 a W de Cx por H por D de X. Entonces, únicamente lo que resta es integrar este término de 0 a W y vamos a llegar a que el flujo eléctrico va a ser igual a C por H por W al cuadrado entre 2. Y este sería el término correspondiente entonces al flujo eléctrico. Así se calcularía. Bueno, aquí está otra ejemplificación de lo que es tanto el área con el campo eléctrico. Entonces nos dicen que en el caso de la figura que se marca acá con 1, el flujo eléctrico a través de este elemento es positivo, porque en ambos casos van, por así decirlo, en una misma dirección, con un cierto ángulo de diferencia, pero van, por así decirlo, viéndolo acá, ambos hacia la derecha. Después, en el punto 2, se nos menciona que el flujo eléctrico en ese elemento es 0. ¿Y por qué es 0? Porque podemos ver que tienen distancias totalmente perpendiculares, es decir, hay un ángulo de 90 entre ellos. Y recordemos que coseno de 90 es 0. Entonces, bueno, en este caso 2, el flujo eléctrico es 0. Y en el caso 3, el flujo eléctrico es negativo. Podemos ver que aunque pueden tomarse las componentes paralelas, irían en diferentes direcciones, diferentes sentidos. Entonces, en este caso, el flujo va a ser negativo. Continuando, podemos ver lo que es la ley de Gauss, que se va a describir una relación general entre el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada y la carga encerrada en la superficie. Y bueno, esta relación es lo que se conoce como ley de Gauss. Entonces nos ponen primero por acá como una figura ilustrativa, que cuando una carga está en el centro de la esfera, el campo eléctrico es normal a la superficie en todos los puntos y de magnitud constante. Es decir, en cualquier sección que yo me pose en esa superficie de esa esfera emitida por la carga, siempre el campo eléctrico va a salir normal a esta. Entonces tenemos por acá una forma matemática de lo que mencionamos anteriormente. Nos dicen que el flujo eléctrico es igual a la integral de una superficie cerrada del campo eléctrico punto la derivada del área, y esto también va a ser igual a la carga interna entre epsilon sub 0, que epsilon sub 0 es una constante
que pueden ver después un poquito más explicada en el libro. Entonces, bueno, este término es una constante, como mencionaba, y nos dicen por acá que entonces el E representa el campo eléctrico, como ya mencionaba, y el Qin, que dice ahí, el Qin es la carga neta en el interior de la superficie. Y nos dan por acá otra anotación que dice que el flujo eléctrico neto es el mismo a través de todas las superficies de, que rodean a una carga. Entonces nos ponen por acá otros ejemplitos. Nos dicen que el número de líneas que entran a la superficie es igual al número de líneas que salen de la misma. Y nos dicen en el caso de la siguiente figura que la carga Q4 al estar fuera o no estar en ninguna superficie no va a tener ninguna contribución, perdón, al flujo eléctrico, ya que, como mencionaba, necesita estar en el interior de una superficie para ser parte de esa carga interna, por así decirlo. Entonces, por último, tenemos acá un ejemplito para esto que mencionábamos ahora. Nos dicen que encuentre el campo eléctrico a una distancia R de una línea de carga positiva de longitud infinita y carga constante por unidad de longitud. Entonces, esto apoyado en la figura que está acá abajo. Entonces, para hacer esto, iniciamos poniendo la integral, bueno, el término del flujo eléctrico, que va a ser el flujo eléctrico. Dice por acá entonces que podemos calcularlo como el campo eléctrico por la derivada del área. En este caso, vamos a tener tres superficies o dos superficies dependiendo cómo se vea. Lo que es la superficie lateral de este cilindro y la superficie de las tapas, por así llamarlo, que son los círculos que están tanto arriba y abajo en el cilindro. Entonces podemos ver que en este caso ya vimos cuál es el flujo que va a tener el campo eléctrico. El campo eléctrico va a ser en la dirección, por así llamarlo, perpendicular a la superficie lateral. Entonces te va a salir desprendido de estas formas y siempre va a ser sobre esta superficie. Entonces, si yo intento tomar las tapas, aquí el vector del área, de la superficie del área, va a ser totalmente perpendicular al campo eléctrico. Entonces, como vimos anteriormente, va a ser igual a cero el flujo eléctrico en estos casos. Entonces, únicamente me conviene tomar lo que es el área superficial como tal. Entonces, de acá podemos llegar a que el flujo eléctrico va a ser el campo eléctrico por lo que sería en este caso el área de la superficie lateral, que se define como 2pi por el radio por la longitud de esta superficie. Entonces, ok, ya tengo este término referente al área. Y entonces, para calcular el valor del campo eléctrico, puedo utilizar la ley de Gauss que acabamos de ver, que dice que entonces el campo eléctrico por el área va a ser igual a la carga interna entre epsilon sub 0. Entonces,
estamos hablando de una superficie lineal, es lateral. Entonces, según lo que vimos en un inicio, podemos definir esta carga interna como el lambda por la longitud. Bueno, lambda por longitud. Entonces, volviendo a esto, decimos que el campo eléctrico, vamos a pasar a dividir el área de una vez. Entonces, el campo eléctrico va a ser igual a lambda por la longitud entre 2pi por r por la longitud y esto multiplicando epsilon sub 0. Los términos referentes a la longitud se van a cancelar. Entonces vamos a quedar con que el campo eléctrico va a ser igual a 2pi, 2pi por r por epsilon sub 0 y en el numerador el lambda. Entonces este sería el valor que obtendríamos para el campo eléctrico utilizando la ley de Gauss. Y bueno, básicamente eso es lo que tendría para hoy. Igual para mañana, como todas las semanas, mañana van a haber unos ejercicios. Entonces, bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos.